la UTG. Damos gracias al Señor por esta mañana hermosa. Recibimos la palabra que Dios nos habló a través de nuestras hermanas y la palabra que vamos a predicar es confirmación de lo que ya Dios habló. Por eso quisimos, antes de exponer el mensaje, que pasaran las hermanas y dieran el testimonio, porque ninguno sabe lo que se va a hablar, solamente el Espíritu Santo. Cuando yo escuché un poquito el testimonio, yo dije, esto viene de parte del Señor, porque tiene que ver con lo que Dios me entregó para la iglesia en esta misión. La palabra dice que si escuchares su voz, atentamente su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántos creen que Dios les está hablando? Tenemos un Dios que habla, el Espíritu Santo cuando habita en una casa, cuando habita en una familia, Dios habla, direcciona, y eso es lo que Dios está haciendo con su iglesia, está direccionando, Dios nos está hablando. Y quiero que vaya conmigo al libro de Levítico capítulo 6, vamos a estar escudriñando desde el verso 12 al 13. Yo he titulado este mensaje, que no se apague el fuego, porque una iglesia encendida marca la diferencia. El título del mensaje de hoy es que no se apague el fuego, porque una iglesia encendida marca la diferencia. Vemos cómo en el antiguo pacto había una dirección para la orden sacerdotal. Y la orden sacerdotal era que el fuego no se podía apagar en el altar. Y vaya conmigo a Levítico capítulo 6, verso 12. Vamos a estar leyendo desde el verso 12 al 13. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Cuál era la orden que el Señor le había dado a los sacerdotes? ¿Cuál era la orden? Que el fuego no se apagara. El fuego no se podía apagar en el altar. Y eso allí vamos a estar hablando. Quiero hablar un poquito sobre el significado de lo que es el altar, porque algunos dirán, bueno, ¿qué es el altar? ¿Qué representa el altar? Y vamos a marcar una diferencia en qué representaba el altar en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y quién es el altar ahora, qué pasa en este altar ahora después de Cristo. Y uno de los significados de la palabra altar en el Antiguo Testamento significaba un lugar elevado donde rendían ofrendas y sacrificios a Dios. Repito, el altar en aquel momento representaba un lugar donde rendían ofrendas y sacrificios a Dios. Simbolizaba la relación entre Dios y los hombres y era un recordatorio que allí Dios les había hablado. Eso era una representación. Ellos levantaban un altar, sacrificaban, hacían sacrificios, holocaustos, porque allí había remisión de pecados. Era un lugar donde Dios les había hablado, era un lugar donde el Señor se había aparecido en otra oportunidad como Jacob, donde Dios les había hablado y se construía un altar porque era una señal de que Dios estuvo allí, de que Dios les habló y de que había un sacrificio. Otro significado, un lugar elevado donde arde el fuego. Para los hebreos inclusive significaba un lugar elevado para matar y sacrificar. Si usted nota este versículo 12, la orden que se le había dado a los sacerdotes allí en Levítico era que el fuego encendido sobre el altar no se apagara porque tenía que permanecer encendido constantemente. Y la palabra altar, la primera vez que aparece la palabra altar, lo vemos en Génesis capítulo 8, verso 20, cuando Noé construyó un altar. Noé hizo un altar porque el Señor le habló allí. Cuando usted va a Génesis capítulo 8, verso 20, dice allí cómo Noé, dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Entonces después de esto miramos que la palabra altar es mencionada varias veces y te voy a dar algunas referencias bíblicas como esta palabra altar también es mencionado en otros versos más adelante. Entonces en esta manera era un mandato de Dios para que los sacerdotes del Antiguo Testamento que no dejaran echarle leña al fuego. ¿Qué tenían que hacer para que el altar se mantuviese encendido? Tenían que echarle leña, tenían que
atizar las leñas, mover las leñas, no podían, la orden era que no se podía pagar. Y el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu Santo empieza a ministrar a la iglesia, porque sé que de aquí en adelante Dios va a ir hablando al corazón de cada uno de los que estamos acá, pero también de los que están viendo esta conexión en vivo y los que se van a conectar más adelante. Entonces la orden en el antiguo pacto era que el altar no se podía apagar, que siempre tenía que estar. Entonces esto nos hace entender de que los sacerdotes trabajaban, tenían que trabajar. No podía haber sacerdocio vago, un sacerdocio que no trabajara, sino que el sacerdocio tenía que ser constante trabajando, tenía que hacer su trabajo, su labor diariamente. Todas las mañanas tenía que ir muy temprano a echarle leña al altar, porque tenía que mantenerse encendido, porque allí iba a haber reconciliación, allí iba a haber sacrificio, allí se iban a perdonar unos a otros, allí el Señor iba a perdonar sus pecados, allí en los sacrificios Dios iba a hacer cosas con ellos, en esos sacrificios Dios iba a hablar a su pueblo. Por eso la orden que ellos tenían como sacerdotes era que eso se tenía que mantener encendido. No podía haber un sacrificio en un altar frío o tibio. El sacrificio tenía que colocarse sobre altares hirviendo, muy caliente, para que pudiera consumir todo lo que se iba a presentar allí. Entonces, ese sacrificio que hacían en aquel momento, y era la orden que ellos tenían como sacerdotes para trabajar constantemente, era un simbolismo de la presencia de Dios y de su disposición a perdonarse los pecados unos a otros, porque el fuego debía mantenerse encendido constantemente. Por ejemplo, Génesis capítulo 12, verso 7, vemos cómo el Señor apareció a Abraham. Le dije que iba a darle algunas referencias. Antes de explicar, quiero darles algunas referencias bíblicas para que usted pueda tomar nota allí y después usted pueda escudriñar en su casa. Pero Génesis capítulo 12, verso 7, vemos que y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. ¿Por qué Abraham levantó un altar allí? Porque el Señor se le había aparecido allí. Dios le había hablado. Dije anteriormente que un altar representaba para ellos también que Dios había estado en ese lugar. Y eso fue lo que hizo Abraham. Dice, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué hizo Abraham? Levantó un altar, porque el altar representaba de que Dios estuvo allí en ese lugar. Inclusive cuando ellos rodeaban la tierra y caminaban y pasaban de nuevo por ese lugar, y en cada altar le colocaban un nombre. Era un lugar donde ellos se recordaban: es que allí Dios me habló. Y eso lo hizo Jacob también cuando el Señor le habló. Dice que el Señor le habló a Jacob y él levantó piedras, levantó un altar, porque en ese lugar él se iba a recordar de que había peleado con Dios y los ángeles, o sea, que había tenido un encuentro con el Señor, que en ese lugar Dios le había cambiado el nombre, que en ese lugar él antes era un tramposo mentiroso, y en ese lugar Dios cambió su nombre, cambió el destino de su historia, y él levantó un altar para que eso fuera recordatorio para él. O sea, era una representación. Vemos allí Génesis también capítulo 22, verso 9, dice que llegaron al lugar que Dios, y hablando sobre el sacrificio de Abraham con Isaac, llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham y edificó allí. ¿Qué hizo? Diga conmigo: un altar. Un altar. Y arregló la leña, amarró a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué representó en ese momento para Abraham? Un altar representó un lugar de sacrificio. Y en ese lugar de sacrificio todos conocen la historia, que Dios le habló a Abraham, y no tan solo que le habló, sino que le dio la provisión, le proveyó el holocausto. No era su hijo, sino que Dios estaba viendo su obediencia. Vemos también en Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 3, cómo Manasés reinó en Jerusalén y edificó altares a Baales. Y aquí también quiero enseñar esto, porque el altar en aquel tiempo no se hacía
no era necesariamente para sacrificar animales al Señor, para sacrificar, hacer sacrificio y para presentar ofrenda, sino que también los brujos, los hechiceros, también presentaban altares y levantaban altares en lugares altos. Y esto lo hizo y lo traigo acá para que entiendan de que también en el ámbito espiritual negativo también hay altares. Hoy en día también hay altares, y aunque el tema central no es realmente el altar, sino que quiero edificar como un fundamento en esta palabra para poder profundizar en lo que vamos a hablar más adelante, pero que podamos entender de que qué representaba el altar y qué representa el altar ahora en este tiempo. ¿Qué es lo que representa el altar? Y vemos cómo Manasés reinó en Jerusalén. En 2 de Crónicas, capítulo 33, verso 3, vemos que reinó en Jerusalén y edificó altares a los Baales y hizo imagen de cera, y adoró todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Vemos cómo Manasés reinó allí 55 años en Jerusalén. Y dice el verso 10 que Dios le habló y no quiso obedecer y fue entregado a los generales del rey de los asirios. Dios le habló. Cuando usted continúa leyendo la historia de Manasés, vemos como Dios le habla, no quiso obedecer porque él había levantado altares no para sacrificar, para presentar ofrendas al Señor, no para adorar a Dios, sino que esta vez él había levantado altares para idolatrar otras cosas, para ir a un mundo espiritual adverso. Entonces vemos el Señor se le aparece y Dios le habla, y por no obedecer al Señor, Dios los entregó a los generales del rey de Asirio. Pero vemos cómo después se arrepiente en los versos más adelante y Dios restaura su vida porque hubo un arrepentimiento genuino. Dios le dio una oportunidad. Entonces vemos que también hay altares para adorar lo que no conocen, inclusive para las cosas malas. Me recuerdo lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, verso 22. Le dijo: es que ustedes adoran lo que no conocen, adoran lo que no saben. Cuando el Señor le hablaba a la mujer samaritana, ella le dijo: Señor, pero es que nosotros nos enseñaron de que teníamos que ir a los lugares altos y teníamos que allí hacer sacrificio. Claro, ya Jesús estaba en la escena, ya el cumplimiento del nuevo pacto ya estaba entrando en vigencia, y Jesús se encuentra con la mujer samaritana y le empieza a hablar de los verdaderos adoradores. Y le habla de que los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Pero ella tenía un diseño improntado, como muchos tal vez llegamos a la congregación y se nos enseñó un evangelio desde hace muchos años que teníamos que hacer muchas cosas para alcanzar la salvación. Y eso era lo que ella entendía, y el Señor le dice: pero es que ustedes adoran lo que no conocen, adoran de la manera incorrecta. Porque ya estando Cristo en la escena, no necesitaban ir a lugares altos, no necesitaban presentar sacrificios, holocaustos, matar animales, derramar sangre de animales, sino que el sacrificio ya estaba delante de ella. Y por eso el Señor le dijo: es que ustedes están adorando algo incorrecto. Y así a veces nos encontramos con generaciones que no saben, no conocen al Señor todavía, no saben a quién adoran, no saben cómo adorar al Señor, no han entendido que ahora en este nuevo pacto nosotros somos el altar. Y por eso quise tomar un tiempo para explicar lo que era el altar y la representación del altar en el antiguo pacto, porque había una orden, había una urgencia delante del Señor. El altar tenía que permanecer encendido constantemente. La Biblia nos enseña que todo creyente que ha recibido a Cristo y ha creído en Él por fe para ser salvo por su gracia, ha sido lavado y purificado de todos los pecados a través de la sangre de Cristo. La sangre que de Jesús derramó en la cruz del Calvario nos ha redimido, nos ha justificado. Entonces ya no necesitamos en este tiempo levantar un altar físico de piedra para presentar nuestras ofrendas al Señor allí, sino que ahora ese altar somos nosotros. Ese altar, ese sacrificio vivo nos presentamos ahora nosotros delante del Señor, y la palabra lo dice en el libro de Romanos. Nos presentamos como sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto al Señor, que es nuestro culto racional. El altar en aquel tiempo era una representación de lo que usted y yo somos ahora en Cristo.
En Cristo nosotros somos el altar del Dios vivo. Y el altar, si el altar en aquel tiempo no podía estar frío ni tibio, sino que tenía que estar encendido, cuánto no más ahora que el Espíritu Santo mora en este altar. Póngase la mano en su corazón y diga: yo soy el altar de Dios. Yo soy el altar de Dios. Y presento en este altar sacrificio vivo, no un sacrificio muerto, no un sacrificio una adoración que no complazca al Señor, no una adoración solamente de palabras, sino una vida que está rendida constantemente al Señor. Y en este altar que somos nosotros, presentamos nuestras ofrendas y nos presentamos delante de Dios. Por eso es que tenemos acceso al trono de la gracia a través de ese sacrificio. Cuando usted estudia el libro de Hebreos, vemos cómo el mejor sacrificio lo hizo Cristo, fue perfecto, lo hizo una sola vez y para siempre. Se presentó ante el Señor como sacrificio por redención de los pecados de su iglesia, de su pueblo. Y a través de ese sacrificio que Él presentó, nosotros tenemos acceso al trono de su gracia. Pero nosotros en este nuevo pacto somos ese altar, y un altar que está vivo, un altar que edifica casa para Dios, un altar que glorifica al Señor, un altar que presenta ofrendas ante Dios, un altar que hace las cosas, camina en obediencia al Señor, un altar que se presenta delante de Dios santo y sin mancha ante su presencia. Y si hay algo que no está caminando bien entre nosotros, abogado tenemos pues para con Dios, para justificarnos. Él es el Señor que nos ha justificado y que nos ha limpiado de todas nuestras maldades. Entonces vemos que todo lo que han alcanzado esto a través de la fe y todo lo que han sido redimidos por esta sangre preciosa, ahora somos posesiones de Él y nos convertimos en sacerdotes. Por eso les hablé en Levítico 6, qué era lo que tenían que hacer los sacerdotes en aquel tiempo. ¿Qué hacían los sacerdotes en el antiguo pacto? ¿Qué hacían los sacerdotes en Levítico? Pero la palabra dice en Apocalipsis capítulo 1 verso 6 que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Si los sacerdotes en aquel tiempo tenían una responsabilidad, si los sacerdotes en aquel tiempo tenían una demanda, experimentando un Dios desde afuera, donde Dios les ordenaba y ellos tenían que caminar en obediencia, ¿cuánto no más nosotros que somos real sacerdotes, que tenemos un sacerdocio santo, que el Señor nos ha llamado a un sacerdocio santo para que podamos ministrar la presencia de Dios, la vida de Dios a los hombres? Ahora nosotros como sacerdocio, y por eso les hice referencia y le hablé de varios versículos de lo que representaba el altar y que era lo que tenían que hacer los sacerdotes en aquel tiempo, para que usted pueda comprender ahora cuál es su función sacerdotal como ministro competente de un nuevo pacto. Su función sacerdotal ahora en este tiempo como ministro competente de un nuevo pacto es que el altar permanezca encendido, que el fuego del Espíritu Santo se mantenga avivado, que la vida del Espíritu se mantenga viva, que usted mantenga una vida de comunión en el Espíritu con el Señor. Apocalipsis capítulo 5 verso 10 dice que nos hizo, diga conmigo, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, y reinaremos sobre la tierra juntamente con Él. Por eso también para nosotros aplica este mandato. Vamos, póngale la mano en el hombro a alguien y dígale: ese mandato también es para ti, porque tú eres un sacerdote, eres una sacerdotisa del Señor, eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios, no eres cualquier cosa, eres una representante de Dios, eres un sacerdote del Dios viviente, eres una sacerdotisa del Dios viviente. Y como función sacerdotal tiene la habilidad, la capacidad y la autoridad legalmente para poder ministrar la vida del Espíritu, para que puedas orar para los enfermos y que los enfermos sanen, para que puedas soltar palabras de vida y no de muerte,
La función sacerdotal en aquel tiempo tenía una responsabilidad muy fuerte, y oro al Padre para que se abran los ojos del entendimiento, porque si la iglesia abraza esta palabra hoy, va a ser avivada, va a ser estremecida, va a ser movida, porque lo que Dios espera de esta casa es un mover del Espíritu, un discernimiento mayor, es una vida que vaya en aumento, es una vida que vaya creciendo en la naturaleza de su Hijo. Pero para eso la iglesia tiene que estar encendida, la iglesia tiene que estar despierta. Vamos, sacuda a alguien y dígale: debes avivarte, aviva el fuego del Espíritu Santo, avívate. Vamos, mueva a 2 o 3 personas, dígale: avívate, avívate, porque el altar tiene que estar encendido, avívate porque la vida del Espíritu tiene que estar encendida. No puede ser que usted sea una persona que no tenga discernimiento. Escuche, presta atención a esto porque es importante. Cuando una vida está encendida, una persona que está viva espiritualmente es una persona que discierne el mundo espiritual. Puede discernir, puede oler, puede ver, puede palpar, puede decir: allí está el Señor, allí está hablando Dios, porque le conoce, porque Dios le habita y porque es un altar donde la presencia de Dios mora constantemente. Entonces, cuando la presencia de Dios mora constantemente, eso pasa en la vida de una persona que le ha entregado su corazón al Señor. Y por eso Pablo le hablaba a la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Le llamó la atención y le dijo: ¿no sabéis vosotros que son templos de Dios? ¿Por qué están contendiendo? ¿Por qué están pasando por lo que están? ¿Acaso ustedes no saben que son templos de Dios? El apóstol Pablo le llamó la atención a la iglesia. ¿Por qué? Porque entre ellos habían cosas, estaban pasando cosas y desvaloraban el templo, habían desvalorado o no habían comprendido de que ahora ellos eran sacerdotes del Dios viviente y mucho más que eso, casa y morada del Espíritu Santo. Entonces le dijo: ¿no sabéis que soy en el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en cada uno de los que estamos acá. Y nosotros tenemos estas 2 responsabilidades o 2 funciones. Número 1, como sacerdotes. Cuando usted ve las Escrituras, lo vamos a leer también más adelante, pero vemos el apóstol Pedro cuando dice: y nos hizo reyes y sacerdotes ante el Señor, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El Señor nos ha apartado, nos ha llamado, nos ha elegido, no para que la iglesia se mantenga estática o inactiva, que no comprenda las cosas del Espíritu, sino que la iglesia pueda comprender y pueda tener sensibilidad cuando el Señor habla, cuando Dios está en un lugar, cuando Dios habita en medio de la palabra cantada, cuando hay una vida consagrada, que la iglesia lo pueda discernir si lo que se está hablando viene por dirección de Dios o no. Entonces debemos entender que nosotros somos el altar de Dios y por lo tanto nuestra vida debe estar encendida y no dormida. Dígale a alguien con su dedo profético a sí mismo, dígale: tu vida debe estar constantemente encendida y no dormida. Vamos, dígale bien, porque no, pero dígaselo como que si se lo está diciendo con autoridad. El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 6, le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. ¿Y por qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios? Que fue puesto en tu vida, dice: por la imposición de mis manos. Hubo una manifestación del Espíritu de Dios allí cuando el apóstol oró sobre Timoteo. Cuando usted estudia la historia de Timoteo, él en ese tiempo estaba pasando una persecución muy fuerte, y de hecho Pablo había tenido la experiencia con Timoteo de una persecución por el Imperio Romano. Todos saben que en aquel tiempo había una persecución contra la iglesia. Y Pablo le envía esa carta a Timoteo. Pablo estaba preso en Roma cuando le escribe a Timoteo. Y esto nos da a entender de que Pablo entendía las circunstancias que estaba pasando Timoteo, un pastor joven, un ministro joven. Y Pablo, por causa de eso, le escribe a Timoteo: aviva el don de Dios.
Es decir, Timoteo, las persecuciones que vienen, las cosas que vas a pasar, las cosas por muy duras que sean, mantente encendido espiritualmente. Las cosas que vas a pasar, hijo, por muy fuerte que sea, no lo puedes atravesar en una vida espiritual fría o tibia porque abandonas el ministerio. Las cosas que vienen, las cosas que has vivido y las cosas que vienen, las persecuciones, las situaciones que vienen, si no estás encendido espiritualmente, muchos van a claudicar en la fe. Y esto que Dios habló a la iglesia antes de yo pasar a predicar, no es cualquier cosa, no estamos jugando, no estamos jugando. Por eso es que oramos para que Dios abra los ojos del entendimiento, para que entiendas de que no desde hoy, es que el Espíritu Santo ha venido hablando a la casa, es que el Espíritu Santo ha venido hablando. Y cuando el Espíritu Santo habla y le habló a Manasés, ¿y qué hizo Manasés? No prestó atención. ¿Y qué hizo Dios? Lo entregó a los reyes, lo entregó. Se lo entregó al rey de Asiro. ¿Por qué? Porque cuando tú no obedeces lo que Dios te está hablando, entonces pasarás cosas que Dios no quiere que pase. ¿Y qué te está diciendo hoy Dios? Dios te está entregando esta palabra a todos los que estamos acá y a los que están conectados, y le está diciendo: todavía estás a tiempo, pero es necesario que te despiertes, es necesario que te avives, es necesario que clames a mí porque yo te voy a responder, es necesario que clames a mí porque yo te voy a proveer, es necesario que clames a mí porque yo te voy a sanar. Pero la iglesia tiene que estar encendida, tiene que funcionar en el sacerdocio correcto. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes en aquel tiempo? Tenían que trabajar día y noche. Yo me imagino a los sacerdotes en aquel tiempo, se estaban quedando dormidos y estaban pendientes. Se está apagando el fuego. Le quedan dos leñas, le quedan 2 palitos, se está apagando. Tenían que pararse rápidamente y meterle leña. Yo no sé a quién le estoy hablando ahora, pero aquí hay personas que les toca meterle leña. Hay personas que tienen que avivar el fuego del Espíritu Santo. Y así como Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego, aviva el fuego. Es porque a medida que el fuego es una representación del Espíritu Santo, a medida que tú vas avivando ese fuego, los dones del Espíritu se empiezan a manifestar, los frutos del Espíritu se empiezan a manifestar, el discernimiento del Espíritu se empieza a manifestar, y lo que vas a hablar lo hablas en la dirección de Dios, y lo que vas a hacer lo haces en la dirección de Dios. Ya no lo puedes seguir haciendo en tus fuerzas o en tus capacidades o en tus experiencias. No es que yo un día lo hice y me funcionó. Hermano, eso te pudo haber funcionado en aquel tiempo, pero en este tiempo usted se tiene que mover en la dirección correcta. Y si estás tocando las puertas y no se han abierto, es porque no estás tocando las puertas correctas y te ha faltado comunión con el Espíritu. Pero cuando usted ora y eres preciso en el Espíritu, y tú escuchas la voz de Dios y Dios confirma, Dios habla, tienes la certeza de que Dios te habló, mantente firme, porque el Señor va a respaldar esa palabra que te entregó. Porque las palabras que Dios habla son eternas. Vamos, si va a aplaudirle al Señor, hágalo con toda su fuerza. Las palabras que Dios te dan son eternas. Dios no es como los hombres que da palabras muertas. Un hombre te puede decir: yo voy, te doy mi palabra, y no va, porque la palabra de los hombres hay sombras de variación, no tienen una validez. Hay algunos que se le han tenido han sido formados culturalmente, han sido bien formados en el valor de la palabra, pero con su propia fuerza no podrán cumplir ciertas cosas aunque se lo propongan. Pero cuando Dios habla, Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Y si Dios te está entregando esta palabra hoy, es porque Él sabe que la vas a necesitar mañana. Es porque Él sabe que no vas a poder enfrentar todas las cosas que vas a enfrentar teniendo un altar apagado o frío y una orden sacerdotal que no trabaja y que no discierne las cosas de Dios. Yo sé que aquí hay personas que saben que tienen dones del Espíritu, que tienen gracia, que tienen llamado al ministerio. Aquí hay personas que Dios les habló
y les habla constantemente. Aquí hay personas que tienen rasgo profético, ministerio profético. Aquí hay personas que tienen dones del Espíritu y se han quedado callados, se han quedado sentados, se han quedado por X razón. Algunos pueden decir, pero es que no me dieron la oportunidad. Hoy abrimos esa puerta que estaba cerrada para que los ministerios pudieran fluir. Hoy abrimos la puerta en la casa para que la gracia del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo sean manifestados a plenitud y para que la iglesia permanezca viva y encendida. Y si hubo algo, si pasó algo entre nosotros, si alguna figura de autoridad en algún momento cerró las puertas por alguna razón u otra, hoy como autoridad del Señor, como sacerdote de Dios, como ministro del Señor, como apóstol de la casa, con la autoridad que se nos fue dada en Cristo, aperturamos esta puerta espiritualmente para que los dones del Espíritu Santo sean manifestados y avivamos el Espíritu, avivamos las gracias ministeriales, avivamos el don de Dios, avivamos y atizamos los carbones, movemos los carbones encendidos para que todos sean encendidos espiritualmente, y profetizo desde este altar, desde este lugar, que el Espíritu Santo se moverá fuertemente desde hoy en adelante y que dones, milagros, prodigios veremos, y manifestaciones del Espíritu Santo, que muchas personas entrarán con circunstancias adversas por esa puerta, pero saldrán llenos del Espíritu Santo, saldrán bautizados del Espíritu, saldrán sanados, restaurados, edificados. Muchas familias vendrán rotas y aquí el Señor los va a restaurar. Muchas familias vendrán con circunstancias y el Señor los va a restaurar, porque una iglesia encendida, vamos, dígale a alguien, dile, una iglesia encendida marca la diferencia. Vamos, dígale, una iglesia encendida marca la diferencia. Y la iglesia no es solo en estas cuatro paredes, la iglesia eres tú. Tú eres la iglesia, tú eres el templo del Señor, tú eres el altar de Dios, pero también eres el sacerdote que estás llamado a edificar casa para Dios. Eso es lo que nosotros somos ahora en este nuevo y mejor pacto. Eso es lo que somos en Dios. Vamos, si usted lo cree, celébrelo con todas sus fuerzas al Señor. Entonces dijimos que una iglesia encendida marca la diferencia donde quiere que se encuentre. Donde quiere que tú te encuentres, marcas la diferencia. Cuando caminas en el Espíritu, esto lo van a entender las personas que entienden profundidad del Espíritu, que lo han experimentado. Porque Jesús conocía inclusive los pensamientos de los discípulos. ¿Usted cree que eso no puede pasar? Ellos estaban caminando y el Señor les decía, ¿por qué estáis pensando estas cosas? Hermano, cuando usted ha conocido profundidad del Espíritu y te has movido en estos niveles de mucha sensibilidad espiritual, tú puedes discernir el mundo espiritual que se mueve en la gente. Dios te muestra cosas, Dios te muestra el corazón, la intención de las personas. Dios te muestra lo que está atando a esa persona. Dios te muestra lo que está. Tú puedes ver espiritualmente la condición de alguien, no para destruirle, sino para edificarlo. Porque está funcionando desde una orden sacerdotal correcta. Ministramos desde Cristo. Ministramos desde Cristo, desde su Espíritu. ¿Quién conocerá las intenciones del corazón del hombre? Sino el Espíritu que mora en el hombre. ¿Cuál es el Espíritu que te habita? Es el Espíritu Santo. Tenemos un Espíritu como persona, pero el Espíritu Santo se ha adueñado de todo tu ser y tu vida está gobernada por el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que somos reyes y sacerdotes, nos hizo ante el Señor. Ya nos dio la oportunidad de poder ministrar la vida de su Hijo. Entonces una iglesia que está activa tiene la capacidad de estar apercibida, de percibir lo que Dios quiere hacer. Usted como iglesia que está viva, usted debe tener dirección en qué va a hacer Dios con usted los próximos 3 años. ¿Dónde quieres Dios? ¿Dónde te ves? ¿Dónde te ves espiritualmente? Algunos están acá y yo sé que el Señor les mostró hace muchos años esta casa, este lugar.
y no lo entendieron en aquel tiempo, y hoy lo estás viviendo como realidad, porque lo que Dios te mostró hace años fue una verdad y hoy lo ves en el cumplimiento de todas las cosas. Hoy Dios te está diciendo que estás caminando en su voluntad. Cuando te confirma y estás en el lugar y hablas con las personas que Dios te había mostrado hace algún tiempo, personas que nunca conocías, lugares donde nunca te imaginaste estar, pero el Espíritu Santo te trajo por dirección. ¿Y qué te está diciendo Dios ahora? Te está diciendo: aviva el fuego en el altar, aviva el fuego en el altar. ¿Sabe cómo decían nuestros antepasados? Échale leña al fogón. Así le decían: atízala al fogón. Vamos, muévete, actívate. Hay que orar, hay que clamar, hay que ayunar, hay que escudriñar la palabra. Necesitamos con urgencia escuchar la voz de Dios hoy. La gente está en desesperación, están en caos, no saben qué hacer. Muchos están preocupados, algunos están pensando salir del país, otros están pensando qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con la comida. Yo estuve en un lugar en estos días, entré a comprar algo y escuchaba a una señora que le decía: hija, pero ¿qué quieres que haga si el precio de ayer no es el mismo precio de hoy? Y la muchacha le decía: pero yo vine a comprar, yo lo compré ayer y comí con eso ayer. Y la señora le dijo: no, pero como si fue a comprar donde mi proveedor ni siquiera me pudo dar precio porque hubo un momento, eso pasó en estos días, hubo una variación en la economía del país. Y la señora me decía: ay, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? A veces las personas no entienden de que yo no puedo mantener el mismo precio que vendía la semana pasada. Y yo le empecé a hablar a la señora de fe. Yo le decía: estamos en tiempo de vivir por fe, de caminar por fe, de creerle a Dios. Hay que creerle a Dios de que Dios va a proveer, Dios va a sustentarnos, Dios va a ayudarnos, Dios va a abrir puertas, Dios va a abrir pozos de agua viva como lo hizo con Isaac, Dios va a abrir fuentes de agua viva, Dios va a proveer a su iglesia, Dios nos va a sustentar. Pero si te mantienes frío, apagado, empiezas a hacer cosas que Dios no te manda hacer. Empiezas a invertir en cosas que Dios no te mandó a invertir. Empiezas a comprar cosas que Dios no te mandó a comprar. Y te empiezas a reunir con personas que Dios no te mandó a reunir. Personas que en vez de inyectarte fe, hablarte de fe, lo que hacen es apagar tu fe y robarte la fe. Pero si tú estás encendido, apercibido, tú disciernes de que eso viene del Señor o no viene de Dios. Por eso dije que una iglesia que está viva, que está encendida, siempre va a marcar la diferencia. En cualquier lugar donde esté, porque tendrá discernimiento espiritual y podrá ser sensible a la voz de Dios. Entonces, ¿cuál es la orden de Dios para la iglesia en esta mañana? ¿Cuál es la orden? Que el altar se mantenga encendido. ¿Cuál es el altar ahora? Póngase la mano en su corazón y diga: yo soy el altar. Y mi responsabilidad como sacerdote es que se mantenga encendido. Tu responsabilidad como sacerdote de Dios es que tu vida espiritual se mantenga encendida, ferviente delante del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso hice esta comparación y expliqué la responsabilidad de los sacerdotes en aquel tiempo. Tenían una responsabilidad, tenían que trabajar constantemente. Entonces, en el Antiguo Testamento el fuego fue un elemento importante usado para edificar y levantar un altar a Dios, y la leña ha sido la principal materia prima para que se mantuviese encendido en aquel tiempo. Entonces, para encender el fuego, la orden del Señor era que la hoguera encendida en el altar quemara la leña cada día. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 9, dijo: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Un altar que esté apagado, se le hace imposible anunciar las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a la luz admirable. Todo lo contrario, un altar que está apagado
empieza a manifestar las obras de la carne y a manifestar cosas que no tiene que manifestar. Se siente bien en ambientes, en lugares donde Cristo no es glorificado, donde su vida espiritual, en vez de crecer, empieza a menguar. ¿Por qué? Porque su vida espiritual está dormida, porque ha permitido cosas que no tuvo que haber permitido, porque fue como Manasés, que Dios le habló y no obedeció. ¿Y sabes qué pasa cuando Dios te habla y tú no obedeces? Se va endureciendo el corazón, se va endureciendo y vas perdiendo la sensibilidad espiritual. Y lo que empiezas a obtener es solamente por misericordia y por gracia de Dios. Pero no es porque lo has provocado, no es porque has usado la autoridad que se te fue dada en Cristo como sacerdote del Dios viviente. No es porque estás haciendo las cosas correctas delante del Señor, sino es que es por su gracia. Entonces has vivido solamente por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Pero lo que Dios te está diciendo es que te avives ahora, que te despiertes, despiértate, porque grandes cosas hará el Señor contigo. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar. ¿Qué tenemos que hacer? Estar firme y tener cuidado en no caernos. La palabra nos exhorta en 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Pablo dijo: el que crea estar firme, tenga cuidado y no se caiga. Tengamos cuidado en no caer. Por tanto, debemos estar muy atentos cada día a fin de evitar alejarnos, a fin de evitar contristar al Espíritu Santo, entristecer y apagar el fuego del Espíritu Santo que habita en nosotros. Una persona que se cae, que se resbala por desobediente, una persona que va perdiendo la sensibilidad, la pasión, el amor por el Señor, el fuego del Espíritu, entonces empieza a hacer cosas que contristan al Espíritu Santo y van apagando el fuego del Espíritu. Entonces este santuario, este altar interior debe permanecer encendido. Y hoy proféticamente usted va a tocar, le va a tocar encender algunos leños que tienen que ver con la oración, que tienen que ver con la palabra, con el amor de Dios. Te va a tocar encender la vida de oración. Y me gustó lo que estaban diciendo las hermanas, porque estaban hablando de este mes de la oración, el tiempo de la oración. Y Dios está llamando a la iglesia a la oración. Hace mucho tiempo Dios me entregó una palabra para una casa y Dios la trae a memoria ahora. Y estaban pasando cosas en esa congregación. Y el Espíritu Santo me decía: estoy llamando a la iglesia a la oración. Y dile que si no obedecen voy a permitir cosas, pero van a tener que ser avivados. O sea, o te avivas por las buenas o te avivas por las malas. Y yo suelto la palabra, y a veces no es fácil para uno soltar una palabra, porque nadie quiere llevar una palabra de condenación, porque no se trata de que las personas sean condenados, se sientan atados. Pero cuando Dios viene hablando de muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras, como le pasó a los hermanos que venían del exilio, a los hebreos en el capítulo 1, el escritor le dijo: es que el Señor le habló a vuestros padres de muchas maneras. Y aquí hay personas que Dios les viene hablando de muchas formas, de muchas maneras, por sueños, por visiones, en la predicación, en la palabra. El Espíritu Santo les viene hablando y siguen actuando de la misma manera, porque piensan que Dios los está dejando correr. Piensan que, bueno, Dios se le ha olvidado. No, Dios no se le ha olvidado, ha tenido misericordia de ti y te ha venido hablando. Pero si no escuchas la voz de Dios, entonces prepárate, porque Dios de que te aviva, te aviva. Dios de que te despierta, te despierta. De que te despierta, te despierta. Porque lo que Dios determinó hacer contigo lo va a cumplir. Y el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará cada día. Te quiero a la perfección, te dice el Espíritu. Te quiero llevar a profundidades del Espíritu. Ya no quiero que sigas en la orilla. No quiero que sigas pescando en la orilla.
No quiero que sigas bañándote en la orilla. No quiero que bogues mar adentro. Quiero que entres en las profundidades. Y oro para crear este despertar, este anhelo en tu espíritu, hambre y sed de Dios, para que puedas entrar a las profundidades del espíritu, donde puedes ver cosas inefables que otros hombres no pueden ver, donde puedes oír cosas que otros no pueden oír, donde puedas ver los peces grandes, donde puedas escuchar palabras inefables, donde el mundo espiritual lo puedas ver como cuando enciendes el televisor. ¿Usted cree que eso puede pasar? Claro que sí. ¿Sabes que es triste estar con personas que tienen 10, 15, 20 años en el evangelio y no han tenido experiencias espirituales en Dios? No han tenido experiencias espirituales en el Señor. Los brujos también levantan altares. Van a encrucijadas a las 12 de la noche, matan gallinas, derraman sangre, hacen cosas. Cuando usted escucha el testimonio de los brujos cuando se arrepienten, cuando se acercan al Señor, cuentan todo lo que hacían para desarrollar el mundo espiritual, la vida del espíritu, pero negativamente. Y lo hacen. Se hacen invisibles, se convierten en animales, hacen cosas para destruir hogares, lo hacen. Y a veces la iglesia que tiene el Espíritu Santo, que tiene el don de la vida, que se le fue dada toda autoridad en Cristo, está dormida y no discierne lo que el Espíritu Santo viene hablando. ¿Sabes qué es más triste? Que hay personas que prefieren ir a un lugar donde le lean las cartas, donde le lean las manos, e ir a un lugar donde está la palabra del Señor, porque no hay personas, no consiguen un hombre y una mujer de Dios llena del Espíritu Santo que le direccione, que le diga las cosas que tiene que hacer. Los reyes en el antiguo pacto no iban a la guerra si no hablaban con los profetas, todos lo saben, ¿verdad? No iban a la guerra si no tenían la dirección del Señor. Estamos llegando en tiempos donde las personas tienen necesidad de Dios, no saben qué hacer, están desesperados. Y Dios tiene un remanente fiel. Dios está avivando la iglesia, Dios está avivando la casa. Porque los que estén desesperados, angustiados, irán a una casa viva y encontrarán la palabra direccional. Y allí serán saciados, allí el Señor le dará agua viva. Agua viva, no agua estancada. Les pastoreará junto a aguas de reposo. No le va a pastorear en lugares donde hay caimanes cayéndose a mordisco a ellos mismos, no. No los va a llevar a lugares estancados donde el río de Dios no fluye. La vida del Espíritu no fluye, no pasa nada, todo está muerto, todo está estático. Por eso Dios está estremeciendo la casa. Aviva el don de Dios. Avívate, aviva el Espíritu. Aviva el Espíritu, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero tú estás llamado, el Señor te llamó inclusive a los que vienen por primera vez hoy. Y si la palabra le está golpeando, abre tu corazón porque Dios está despertando tu espíritu. Tú necesitas ver el mundo espiritual. Tú necesitas discernir si las personas que están a tu lado vienen de parte del Señor o no. Tú necesitas comprender si las decisiones que están tomando son las decisiones correctas, si eso es de bendición o de maldición para ti. Tú necesitas entender si estás en el lugar correcto, con las personas correctas, en el tiempo correcto, porque cuando eso pasa se une el cielo con la tierra. Necesitas entender estas cosas. El salmista dijo en el Salmo 84, verso 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Es un anhelo. El Señor, tú tienes que anhelar profundidad. Él le da pan al que come y semilla al que siembra. Si tú no comes, no te da de comer. Estoy hablando en el sentido espiritual. Él le da pan al que come. Si tú comes del Espíritu, Dios te va a dar más. Pero si eres conforme allí, engordando, solamente recibiendo lo que me den el domingo, lo que me den en la semana, un mensajito de fe, escuchar algo que alguien dijo. Si sobrevives solamente con eso, déjame decirte que difícilmente podrás soportar algunas cosas. Difícilmente.
Difícilmente podrás soportar tentaciones si tu vida espiritual no está encendida. Y te hablo en todos los sentidos. Difícilmente podrás hacer la voluntad de Dios si no disciernes. La palabra dice que el hombre natural no percibe. Pregúntale a alguien, ¿tú eres natural o espiritual? Porque el natural no percibe, no discierne, no sabe, no conoce, no entiende, no escucha. El natural. El espiritual discierne y dice, eso es confirmación a lo que Dios me habló. Eso se relaciona con el sueño que Dios me mostró. Esto se relaciona con la palabra que el Señor entregó la semana pasada. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Esto se relaciona. Dios está llamando a la iglesia a la santidad. Dios está llamando a la iglesia a la justicia. Dios está llamando a la iglesia a la oración. Dios está llamando a la iglesia al despertar. Y si nos está diciendo que nos despertemos, es porque hay área en nuestra vida que ha estado dormida, quieras o no quieras. Aunque te duela, aunque te den el ego, aunque te den el orgullo, tienes que reconocer de que hay áreas que estaban dormidas y Dios las está despertando. Y si Dios las está despertando es porque a través de esa área Él te va a usar y va a hacer cosas extraordinarias. Entonces el anhelo es la primera condición indispensable para lograr encender el fuego en el altar interior. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Anhelar. ¿Qué estás esperando? Piense por unos segundos, ¿qué es lo que más anhela? Las solteras dirán, bueno, soy mi esposo. ¿Qué es lo que más anhela? Respóndete para ti mismo, pero tráelo a tu memoria. Si el Señor se te apareciera ahora, ya está en ti. Pero si se te apareciera físicamente y te preguntara, ¿qué quieres que haga por ti? Como a Bartimeo, ¿qué le dirías? ¿Cuál es tu anhelo? Algunos dirán, bueno, yo quiero casarme, yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero esto, yo quiero lo otro. No venimos a juzgar tu anhelo. Lo que te quiero decir es que para que tú puedas lograr tus metas, para que puedas mostrar interés en algo, eso primero tiene que nacer en el corazón. Y tienes que anhelar. Tú quieres más del Señor, tienes que empezar anhelándolo. Por eso el salmista dijo, anhela mi alma aún ardientemente, desea. Es un anhelo. No sé si te ha pasado un impulso tal vez de oración donde tú estás inquieto, anhelo orar, tengo la necesidad de orar, quiero tener tiempo de comunión. ¿Te ha pasado alguna vez? Esos son anhelos, son impulsos del Espíritu. Y esa es la primera condición para avivar ese fuego del Espíritu en este altar espiritual. Esta sed de buscar a Dios, como el siervo sediento por las aguas, es un deseo verdadero y profundo por estar en el lugar correcto, hablando y teniendo comunión con Él. Es un anhelo profundo del Espíritu. Esta sed por la oración no proviene de nosotros mismos, es un don del Espíritu. Es un regalo de gracia dado por el Espíritu Santo. Su aliento refrescante y el rocío de los cielos produce en el corazón una inclinación donde nos lleva a la oración, donde nos lleva a la comunión con el Señor. Es allí donde Dios nos endereza, nos transforma y nos da nueva fuerza para poder seguir adelante. Es un deseo de profundizar las cosas espirituales y un rechazo por todas las cosas temporales. Anhelamos las cosas del Espíritu. Anhelamos ver, vivir, disfrutar todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es un anhelo. ¿Sabes cuándo vas a dejar de pelear? Cuando tú anheles no hacerlo más. ¿Sabes cuándo vas a empezar a orar profundamente? Cuando tú anheles entrar a esas profundidades. Pero tiene que empezar, tiene que nacer desde el corazón. Tienes que anhelarlo. ¿Quieres más de Dios? ¿Quieres más del Señor? ¿Quieres más del Espíritu?
Anhélalo, anhélalo, anhélalo. Y oro para despertar esto en ti, el sueño, las visiones, el anhelo. No el sueño de dormir, de estar allí, no, de soñar en el Señor, de lograr metas, de alcanzar cosas para Dios, de hacer las cosas bien para Dios. Pero hay que anhelarlo. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Empieza por deleitarte. Por eso el Señor dijo, pidan y se les dará. Mateo capítulo 7, verso 7. Si no recibimos es porque no estamos pidiendo de la manera correcta. A veces se pide mal y no se recibe porque se piden con malos propósitos. Para vuestros delitos, para vuestros placeres, para malgastar en cosas incorrectas. ¿Qué nos está llamando Dios? A orar. Orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18, Pablo le dijo, orar sin cesar, orar sin cesar. Y después en el verso 19 le dijo, no apaguen el espíritu. No es casualidad que en el 18 los manda a orar y en el 19 le dice, no apaguen el espíritu. No apaguen el espíritu. Es como si dijera, si no mantienes encendido el altar interior por la oración constante, el Espíritu Santo se apagará. Entonces dejarás de depender de Dios y comenzarás a depender de tu propia fuerza y volverás al pecado. Cuando las personas se apagan espiritualmente, vuelven al pecado, vuelven a lugares donde ya Dios los había libertado. Pablo le habla a la iglesia, a los Gálatas, le dice, no se puede edificar otra vez el fundamento que ya había sido derribado. No pueden edificar cosas donde ya Dios te había libertado. O sea, no puedes volver otra vez a las áreas de tu vida donde ya Dios te había sanado. No puedes volver otra vez al celo, al odio, a la rabia, a la locura. No puedes volver a eso porque ya Cristo te libertó. No restaures, no edifiques cosas que ya el Espíritu Santo derribó. Ya las derribó. Ahora empieza a edificar una nueva vida en Cristo, disfrutando de la plenitud de Él. No puedes volver tu mirada atrás después de haber sido salvo. Triste ver personas que comienzan bien con uno, a los meses o al tiempo, vuelve. ¿Y dónde los ve? Los ve de donde el Señor los sacó. Es una palabra dura que dice en Proverbios, es como el perro vuelve al vómito. Así es aquel que Dios lo ha libertado de cosas y vuelve otra vez al lugar. Vuelves otra vez con el mismo tipo. No me voy por ahí. Vuelves otra vez con la misma persona que ya Dios te viene hablando. Vuelves otra vez al mismo lugar donde el Espíritu Santo te ha confirmado, te ha dicho, pero por la terquedad. ¿Sabes por qué la persona vuelve? Porque está dormido espiritualmente, no discierne las cosas del Espíritu. Dios le está alertando, Dios le está hablando. Como atalaya, Dios usa personas porque ve el mal venir y la persona que no está percibida lo deja pasar. Después dicen, pero es que pasó, que Dios te habló como Manasés, pero no obedeciste. Seguimos por ahí. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? Volvió atrás, vio hacia atrás. Vio hacia atrás. Así le pasó a aquella mujer, la mujer de Lot, quien después de haber escapado de las llamas de la destrucción y estar salvo bajo la pequeña ciudad de Zoar, volvió su mirada a Sodoma. Vuelves tu mirada a Sodoma. ¿Y qué pasó? Miró atrás y vemos cómo murió, se convirtió en una estatua de sal, se calcificó. ¿Por qué? Porque su mirada volvió atrás. Génesis capítulo 19, verso 23. Entonces miran atrás los que vuelven su mirada al pecado, los que desean regresar a la ciudad de Sodoma porque la ven grande, ancha, cómoda, espaciosa, lo mismo que el camino de la perdición, ancho, espacioso, bueno, cómodo, confortable. ¿Y qué tiene de malo? No puede ser religioso. No, religión es una cosa,
Religión es decir algo y no vivirla. Religión santidad es una cosa y religiosidad es otra cosa. Mateo capítulo 7, verso 3. Pero el camino que lleva a la salvación es estrecha, angosta, incómodo, pequeño, tal vez como la ciudad de Zoar. Pero seguro y salva. Por estrecho que parezca este camino, Cristo es el camino. Dile a alguien, por muy estrecho que te parezca el evangelio, por muy incómodo que te parezca el camino, el evangelio, ese es el camino. Dile, ese es el camino. ¿Por qué es estrecho? Porque no es la moda. No es común con lo que las otras compañeras de estudio, de trabajo hablan. No te sientes cómoda porque te ven como te tildan como religiosa o como religioso, porque no encajas en la sociedad, te sientes angosto, estrecho. Pero aunque te sientas incómodo, vamos, dile a alguien, aunque te sientas incómodo, ese es el camino. Estrecho, angosto, donde no todo es fácil, donde no todo es regalado, donde tienes que trabajar como los sacerdotes en el antiguo pacto. Échale leña al fuego y trabaja duro. Trabaja duro en el Señor, órale a Dios, clama a Dios, escudriña al Señor y vas a encontrar la respuesta. Sé que aquí hay personas que están esperando una respuesta de Dios. Levante su mano si está levantando. Usted espera una respuesta de Dios. ¿Sabe quién te va a dar la respuesta? El Espíritu Santo que mora dentro de ti. Te voy a decir algo más fuerte. La respuesta está dentro de ti mismo. Lo que tienes es que clamar al Señor. Clama a Dios y Él te responderá. Te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces en Él debemos permanecer, porque en Él tenemos vida eterna. Vida eterna. Por esto dijo Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos, para el reino de Dios. Lucas capítulo 9, verso 62. No sé si tú viniste y habías pensado, quiero como que volver atrás, no sé, quiero descansar, quiero disfrutar más. ¿Disfrutar de qué? Del mundo, del Señor. ¿Pero de qué? Si vas a disfrutar, disfruta en Cristo. Si vas a pasear, pasea en Cristo. Si vas a compartir con tu familia, hazlo en Cristo. Si vas a adquirir algo, hazlo en el Señor. Hazlo en la voluntad de Dios, que te irá bien. Te irá bien en ese camino. En este camino te irá bien. Por muy estrecho que sea el camino, tenemos nuestro futuro asegurado en Cristo. Por muy estrecho, por muy angosto, por muy incómodo, en este camino nos irá bien a todos. Porque este es el camino. Y no tan solo que es el camino, Él dijo, yo soy la verdad y también soy la vida. Es decir, que en ese camino tal vez es incómodo, pero ahí está la vida para ti. En ese camino es estrecho e incómodo, pero en ese camino te permaneces avanzando en la verdad. Ese es el camino. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener un anhelo ardiente en la oración. Pablo dijo, Efesios capítulo 5, verso 14, despiértate tú que duermes. Yo quiero que tú puedas ponerle la mano en el hombro a alguien y lo sacuda con esta palabra. Vamos, estremece, lo predica conmigo. Vamos, dile a la cuenta de 3, Efesios capítulo 5, verso 14, 1, 2 y 3, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dile, y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo. Pero tienes que despertarte. Cuando las personas están dormidas no quieren que se prenda la luz. ¿Sí o no? Le incomoda, ¿sabes? La luz incomoda a las personas que están dormidas. Tú estás predicando delante de una generación que está dormida y expones una palabra de luz y les incomoda. Porque es como que si tú estás durmiendo y viene alguien a las 3, 4 de la mañana, te enciende la luz. ¿Qué es lo primero que hace usted? Aparte de tirarle el zapato, lo que sea, o abrirle. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué? Porque la luz incomoda.
Porque ¿qué hace la luz? La luz despierta. La luz te ayuda a ver con claridad. Y eso es lo que Dios está hablando. Entonces, despiértate tú que duermes porque Cristo te alumbrará. ¿Cuántos anhelan más para el Señor? ¿Cuántos quieren crecer más en Cristo? ¿Cuántos quieren entrar a la profundidad del Espíritu? No tengas temor. Hay personas que tienen, ay no, me da miedo si Dios me muestra algo, si veo un demonio me da miedo. ¿Por qué? Si tú tienes la autoridad, si Dios me muestra, ¿te da miedo? No, no te puede dar miedo porque tú tienes vida eterna en Cristo, estás guardada en el Señor. Lo que hace lo hacemos en Dios, tú no estás solo. Una vez entré a la morgue a orar por un muerto y me llevé a 2 personas para que íbamos a orar, ¿sabes? Uno tiene que ser loco en la fe, atrevido. Y llega el tipo y nos dice, bueno, yo no hago esto comúnmente, pero si usted me dice, pastor, lo voy a hacer. Tipo, abrió la cava, ¡ras!, sacó el muerto. Y yo empiezo a orar en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice esto. Y empiezo a orar y orar, Padre, tal. Me siento solo. Cuando volteo, los 2 hermanos estaban pegados de la puerta, pero el tipo le había cerrado la puerta, no sé si era por maldad. Y yo le digo, ¿pero qué hacen ustedes ahí? No, apóstol, porque si ese muerto se levanta, no sé qué iba a pasar. Si hay cosas. Y yo le decía, pero es que hay gente que están orando por algo y dicen, no lo puedo creer cuando Dios lo hace. Hermano, si tú no crees lo que estás orando, entonces no ores. Pero esto es para los que creen, porque si cree, Dios lo hace. Si tú crees, Dios lo va a hacer. Si tú estás orando, tú tienes que tener la convicción en tu espíritu de que Dios está oyendo tu oración. Algunos quieren saber qué pasó con el muerto. Se quedó muerto. No se paró. Y yo dije, bueno, la voluntad de Dios es que el muerto siguiera muerto. Sí, pero Dios trabaja con gente loca en la fe, que te va ejercitando la fe. Porque la palabra lo dice y lo creemos. Creemos lo que Dios dice. Pero tú tienes que ser atrevido, espiritual, atrévete. Dile a alguien, atrévete. No seas tímida, no seas tímido. Si te lo digo más criollo, es que nos están viendo en vivo, pero no seas achantado. Atrévete, muévete, pregunta, toca las puertas que Dios las abre. Si no te tocan esas, sigue tocando 3 o 4, que en cualquier momento toca la puerta correcta. Y cuando esa puerta se abra, el hombre no la podrá cerrar. Pero atrévete. Dios trabaja con gente que le crea. El que busca a Dios crea que le haya. Hay personas que están en la iglesia y no saben si son salvos, si no son salvos, si están en Cristo. No, tú eres un nacido de nuevo, eres un hijo de Dios, tienes una nueva naturaleza que te habita, eres un real sacerdocio, eres una nación santa, eres un pueblo adquirido por Dios, eres un sacerdocio que está apartado para el Señor. Entonces, ¿qué haces dormido? ¿Qué haces dormida? Elías, después de haber había degollado a aquellos profetas de Baal, se escondió, estuvo en la cueva, escondido, y el Señor le dice, ¿qué haces ahí? Personas que han alcanzado grandes cosas para Dios, pero eso era antes y siguen viviendo de la gloria pasada. Es que cuando yo lo hacía, es que una vez lloré y Dios, pero hoy ¿qué haces ahí en la cueva? ¿Qué haces dormido? ¿Qué haces que no disciernes? ¿Qué haces que no ves lo que va a pasar en los tiempos venideros? ¿Qué haces? ¿Vas a ir donde un brujo para que te diga lo que va a pasar? No, las personas, tú eres la respuesta de Dios para el clamor de muchos. Tú eres la respuesta de Dios para el vecino, para el amigo, para la familia, para aquel que no conoce al Señor. Vamos, dile a alguien, tú eres la respuesta, tú eres la provisión de Dios. Habla, suelta la palabra que Dios te va a responder. Suelta la palabra que Dios te va a respaldar, pero haz algo. Haz algo. Pero tienes que moverte. Créele a Dios con toda tu fuerza. No sé cómo estamos con el tiempo. Pero vamos por la introducción. Pero me la estoy descobrando porque a veces predico en 40 minutos, a veces. Entonces debe haber un anhelo por la oración.
La iglesia que no anhela orar es una iglesia que está dormida. ¿Le damos por ahí? Una iglesia que no anhela orar es una iglesia que está dormida. Por eso Dios nos está llamando a la oración. No es casualidad que el Señor le haya hablado a la hermana a través de ese sueño. No fue casualidad, fue del Espíritu. La palabra que usted habló no fue de la carne, fue del Espíritu. La carne nunca va a querer escuchar esta palabra. La carne nunca va a querer escuchar, despiértate, ora, nunca. Siempre va a querer que le digan, vete de vacaciones, relájate, acuéstate a dormir, disfruta, no ha pasado nada, todo está bien, mantente en la paz, tranquilo, no ores, tranquilo, Dios va a hacer más adelante. Si te sientes cómodo. Pero el Espíritu te está diciendo, muévete, muévete, actívate, sacude el polvo de tus sandalias, brinca, zapatea, báñate con agua fría, haz lo que quieras, pero haz algo. Hay que activarse, hay que moverse. Entonces la iglesia que no anhela, que no anhela orar. Por eso dice el Señor a la iglesia, a una iglesia que está dormida, pero no es esta. Eso no pasa aquí, diga conmigo, eso no pasa aquí. Pero estamos hablando a los que se puedan conectar ahora en esta conexión. Así como el fuego se apaga con agua, un corazón falso, impuro, pecaminoso, es como una inundación que contrista y apaga el fuego del Espíritu Santo en él. Entonces el Espíritu se contrista, se apaga. Y ese Espíritu con el cual hemos sido sellados para la redención, las circunstancias tratan por todos los medios de ocupar a ese creyente en muchas actividades, aunque sean lícitas, para que no tengan tiempo para el Señor. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para hacer lo que Dios realmente quiero que haga, porque tengo tiempo de hacer otras cosas que son buenas, pero Dios no me mandó a hacerlas. Son buenas, pero la pregunta es, ¿Dios te mandó a hacerlas? Si Dios te mandó a hacerla, Él te va a dar la fuerza. Si Dios te mandó a hacer eso, Él te va a proveer. Si Dios te mandó a hacer eso, Él te va a añadir lo que tenga que añadir, porque Dios al que llama, capacita. Pero si tú estás haciendo cosas con tus propias fuerzas, aunque sean buenas para los hombres y aunque sea para el Señor, el problema es si el Señor de señores quiere que tú hagas eso, porque tal vez esa función no es para ti, es para otro que también son del Señor. Yo no sé a quién estoy hablando. Entonces, a veces se descuida la comunión. Una vez escuché a un ministro de la palabra cantada y él decía, qué peligroso es cuando tenemos tantas actividades y no tenemos tiempo para orar. Y yo escuchaba el testimonio que él había suspendido todas las giras por un año, porque tenía. Y así le pasó al diablo, querubín, por la multitud de ¿qué? ¿Cuántos leen Biblia aquí? De sus contrataciones. Tenía muchas ocupaciones y su corazón se envaneció ante Dios. Y eso fue lo que el Señor le dijo. Entonces, tal vez tienes muchas cosas, pero lo que tienes que clasificar, cuáles están en la voluntad de Dios y cuáles están en tu propia voluntad. ¿Por qué? Porque las que están en tu propia voluntad te restan fuerza para que hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Esto te debilita. Y mucho más fuerte, esto hace que la comunión con el Espíritu se pierda. Entonces hacemos cosas por experiencia. Hacemos cosas porque es que nos parece. Yo lo hice y me funcionó. Pero no hacemos cosas por obediencia al Espíritu. Y puedes predicar hoy, mañana, y puedes hacer muchas cosas. Pero he entendido, en mi experiencia le digo esto, a veces hay cosas que Dios no nos manda a hacer. Y aunque sean para el Señor, son buenas, pero Dios sabe que si te metes por allí, te vas a cansar y no vas a tener la fuerza para hacer lo que Él quiere que tú hagas.
cuando yo entendí esto, que hay personas que aunque queramos ayudarlos, no los manda el Espíritu Santo, sino que son enviados por otros para restarnos fuerza. Entonces empiezas a ser odioso y la gente te dice, ¿pero qué se cree este? No, es que tenemos discernimiento. Sabemos a dónde vamos a invertir los recursos. Sabemos a dónde vamos a invertir las fuerzas. Sabemos qué necesitamos hacer más adelante. Ya estoy terminando para que recobres el ánimo. Pero Dios nos está llamando hoy. Dios nos está alertando hoy. Quiero que me pueda acompañar uno del equipo para que ministremos juntos en este tema. Dios nos está llamando a un despertar. A nadie le gusta que le digan despiértate que estás dormido. A nadie le gusta. Pero si escuchas la voz de Dios hoy, no te endurezcas. Obedece. Obedece. Quiero que te pongas de pie, por favor. Y damos gracias a Dios. Y queremos orar antes de cortar la conexión. Quiero orar. Quiero orar por las personas que están conectadas. Y quiero orar por las personas que están en la casa hoy. Es un tiempo de despertar, de ser avivados en el Espíritu. Los años donde estamos entrando ahora, los tiempos donde estamos entrando ahora, son tiempos donde necesitamos mucho discernimiento, porque en estos tiempos muchos serán aún los propios escogidos. Algunos de los elegidos, de los escogidos, serán engañados y otros se apartarán de la fe. Otras las circunstancias, las cosas que va a vivir, lo porvenir, lo va a desviar del propósito de la asignación. Otros se les podrán cargas que no van a poder llevar, pero como no estaban despiertos espiritualmente, van a agarrar todo lo que se le aparezca por el medio. Pero hoy queremos orar para que el Señor te traiga este despertar, para que puedas atizar la leña, para que puedas agitar los carbones, para que se aperture esta vida espiritual y te introducimos en ella. Te introducimos en un ámbito espiritual para que veas cosas que otros no pueden ver y para que oigas cosas que otros no pueden oír. Y ministramos a tu espíritu que tomen vida en Cristo, que se haga la luz en tu interior ahora y que todo lo que está en oscuridad y en tinieblas sea disipado. Que todo lo que está bajo engaño, bajo el dominio de la mentira, sea disipado en el nombre de Jesucristo. Y para que el Señor alumbre los ojos de tu entendimiento, para que puedas comprender, para que puedas ver. Y esta es la oración, para que seas activado en el mundo del Espíritu, para que la vida espiritual en ti sea sensible, para que el Espíritu Santo te avive, para que enciendas ese fuego del Espíritu Santo que está en ti, sea avivado, y que a partir de ahora empieces a oír y a entender y a discernir, y se despierte en ti un hambre, una sed, un anhelo de su palabra, un anhelo de escudriñarle, un anhelo de tener comunión con el Espíritu Santo, un anhelo de escuchar su voz. Por eso hoy eres estremecido espiritualmente. Por eso hoy eres avivado, iglesia, eres avivada. Ya no tienes excusa, ya no podrás decir es que nunca me lo dijeron, es que no lo sabía. No, hoy Dios te está hablando, despiértate, despiértate, despiértate y avívate, avívate. Despiértate tú que duermes. Los que están dormidos, es hora de despertarse. Es hora de despertarse porque Cristo te alumbrará. Y cuando Cristo alumbra puedes ver con claridad. Cuando Cristo alumbra empiezas a ver el pecado como es. Cuando Cristo alumbra empiezas a ver las cosas que son malas como son. Porque el Señor te está trayendo una iluminación en tu entendimiento y empiezas a comprender cosas que no comprendías antes.
se activa en ti, se activa, se activa, se activa, se activa. Oro para que te actives, se activan los dones, se activan las gracias ministeriales, se activan los dones del Espíritu, se activa en la casa todo lo que el Señor le ha dado, se activa a una persona que viene por primera vez, que el Señor le dé entendimiento en esta palabra y haga un despertar, un anhelo, y que el Señor te despierte a cualquier hora y ponga el impulso en tu corazón en orar, en clamar. Dios te quiere alertar hoy. Dios te está alertando. La orden para los sacerdotes en Levítico era que no se apagara el fuego. Yo no sé cuándo fue la última vez que escuchaste su voz con claridad. Yo no sé cuándo fue la última vez que lloraste y te derramaste en su presencia. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que clamaste, que lloraste en Él, que lo disfrutaste, que lo anhelaste? ¿Cuándo? Escudriñate dentro de ti. Escudriña cuándo fue la última vez que escuchaste a Dios hablándote con claridad. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo por el despertar y el avivar espiritual. Señor, a partir de ahora se marca un antes y un después de esta palabra. A partir de ahora, para la iglesia de Jesucristo. A partir de ahora, Señor, por el poder de la palabra que se ha anunciado, el fuego del Espíritu Santo es avivado en esta casa. El fuego del Espíritu Santo es avivado y no habrá ministro en este lugar que ministre sin dirección del Espíritu. Que le calle la boca a los profetas. No habrá ministro. Esta casa no será un lugar donde le cierren la boca a Dios, sino que todos estarán apercibidos a lo que Dios está hablando para obedecer. No somos una casa que desgasta gracias ministeriales, sino que somos gracias que avivan y activan gracias ministeriales. Porque somos una iglesia que está viva y que entiende y discierne los tiempos y sabe cuando Dios está hablando. Señor, te damos gracias. Gracias por lo que has hablado. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Vamos, sigue orando allí. Sigue, entra en estas profundidades del Espíritu. Vamos a entrar en estas profundidades. Más adentro. Empieza a hablar, habla en el Espíritu. Háblale al Señor, adora al Señor. Si hablas en otras lenguas, habla en la lengua del Espíritu. Vamos, empieza a fluir. Entra en otra dimensión. Entra con nosotros, te tomamos de la mano y te llevamos a las profundidades del Espíritu. Pero boga mar adentro. Vamos, únete al coro de los cielos, únete al coro angelical, únete. Vamos a unirnos con la iglesia que está adorando al Señor ahora. Abre tu boca y adora al Rey. Empieza a expresar palabras, suelta palabras de vida. Vamos, quiero que oremos como iglesia. Quiero que oremos, abre tu boca y empieza a soltar palabras. Abre tu boca y empieza a soltar palabras que el Espíritu Santo la pondrá, te llenará. Algunos serán bautizados en el Espíritu. Algunos serán bautizados en el Espíritu ahora. La palabra dice que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y oramos para que ese caudal de río de agua viva ahora empiece a fluir. Empieza a fluir. Vamos. Oh, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Despedimos a los hermanos que estaban conectados y los que van a ver esta conexión. Les despedimos. Damos gracias a Dios por su vida. Nos vemos en otra oportunidad. Que toda la creación alabe
Es más que un sonido.